¿Se visualiza, doctora? Sí, Si lo ya. cambio, ¿pasa también? Sí, está bien. Ok. Listo. Entonces, la primera clase va a ser acerca de un repaso, de una revisión de la anatomía y fisiología renal. Siguiente. Siguiente, porfa. ¿No cambió, doctora? Ya pasé a No, no, objetivos de la sesión. no se visualiza. A ver. Ahora, doctora, introducción. No, no, está en la primera. Sigue, se ve la primera diapositiva. A ver. Ahora sí, ahora sí, ya, bueno. Va a retroceder a los objetivos, por favor. Ya. Entonces, los objetivos van a ser comprender la estructura y funciones del riñón, reconocer el papel del riñón en mantener la homeostasis, el equilibrio ácido básico y el volumen corporal, así como la eliminación de desechos. Entender los procesos clave del riñón en la excreción, que son la filtración, reabsorción, secreción y excreción. Identificar los signos clínicos y exámenes de apoyo diagnóstico utilizados para el estudio de funcionamiento renal. Siguiente. Entonces, como una pequeña introducción, los riñones son órganos esenciales para la vida, ya que participan en múltiples funciones, como son la filtración de desechos y toxinas, la regulación del medio interno o equilibrio hidroelectrolítico, el control de la presión arterial, la producción de hormonas como eritropoyetina, renina, calcitriol, y recordar que una adecuada función renal es fundamental para mantener la homeostasis corporal. Siguiente. Vamos a empezar con un repaso de la anatomía renal macroscópica, ¿no? Entonces, como sabemos, el riñón, tenemos dos riñones, ¿no? Y estos van a tener una ubicación retroperitoneal entre la última vértebra dorsal y la tercera vértebra lumbar. El riñón derecho anatómicamente se ubica en una posición más baja, puesto que en el lado derecho se encuentra el hígado. Por ende, se desplaza el riñón derecho un poquito más abajo. En un adulto, ¿no? De talla aproximada de 1,70 m y 70 kilos de peso, ¿no? La longitud aproximada de un riñón es alrededor de 12 centímetros de largo, una amplitud de 6 centímetros y un grosor de 3 centímetros. Entonces, más o menos la regla de 12 por 6 por 3. Este tamaño puede variar de acuerdo a la anatomía, a la contextura de las personas. Personas más pequeñas pueden tener un riñón un poquito más pequeño y de la misma forma personas de mayor talla, ¿no? Pueden tener riñones un poquito más grandes. El peso en un adulto, ¿no? El peso promedio va a ser entre 150 a 170 gramos. Y el riñón va a estar rodeado por grasa perirrenal y una cápsula fibrosa que lo protege. En el ilio, como se ve en la figurita, van a ingresar y van a salir los vasos, ¿no? Va a ingresar una arteria renal y va a salir una vena renal. También se van a encontrar los vasos linfáticos, la inervación y el uréter, que va a ser a través del cual se va a eliminar la orina que es formada, ¿no? Vamos a ver que primeramente, una vez que se produce todo el proceso de secreción de toxinas, filtración, todo el proceso de filtración, excreción, secreción, reabsorción, como vamos a ver más adelante, tiene como finalidad formar la orina. Entonces, una vez que esta orina se forma en un primer momento, los cálices menores son los que la van a recoger, ¿no? Y estos a la vez, estos túbulos de cada papila van a converger en los cálices mayores, ¿no? Y finalmente los cálices mayores se van a fusionar en la pelvis renal, que es el lugar donde va a depositarse la orina, ¿no?
Todo riñón presenta una cara anterior, una cara posterior, un borde interno, un borde externo, un polo superior y un polo inferior. Entonces, si hacemos un corte sagital al riñón, podemos encontrar dos áreas, ¿no? La área externa, que es la corteza renal, y la área interna, que es la médula renal. ¿Ya? Siguiente. En cuanto a la anatomía microscópica, vamos a ver que la unidad estructural más importante del riñón es la nefrona. La nefrona, que es la unidad anátomo-funcional del riñón, y cada nefrona realiza la función independientemente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros perdemos nefronas, ¿no? Ya sea por cualquier noxa, por cualquier factor que haya producido de repente una falla en el funcionamiento del riñón, de repente una injuria renal aguda, que posteriormente llega a necrosis tubular. Una vez que estas nefronas se necrosan, ya no hay forma de que vuelvan a ser viables. Por eso es importante proteger al riñón de cualquier efecto, cualquier evento que pudiera alterar su funcionamiento, que en un primer momento puede ser agudo, pero si no lo corregimos a tiempo puede provocar cambios estructurales, ¿no? En este caso en la nefrona, ¿no? Y ya cuando está necrosada la nefrona se vuelve fibrosa y ya no tiene la función que necesita, ¿no? El cuerpo. Nosotros tenemos aproximadamente 1.300.000 nefronas en cada riñón, que ya les dije que cada una hace su función independientemente. Y estas nefronas están formadas por los túbulos renales, que van a estar distribuidos tanto en la zona medular, ¿no? La zona interna, como en la zona cortical, que es la parte externa, ¿no? Y van a estar muy irrigados, puesto que cada túbulo renal lleva, ¿no? A su costado, por así decir, un vaso sanguíneo, ¿no? Asimismo, también la nefrona va a estar constituida por los glomérulos. Entonces, la nefrona está constituida por los túbulos renales y por los glomérulos. Como vemos en la gráfica, la parte naranjita es la parte que corresponde a la corteza renal, ¿no? A la parte, digamos, externa. Y la parte verduzca es la parte que corresponde a la médula renal. Como vemos, en la corteza se encuentra el glomérulo y algunas porciones de los túbulos renales, como lo son el túbulo contorneado distal, el túbulo contorneado proximal. Y en la parte de la médula, lo que corresponde a la médula renal, se encuentran solamente túbulos. ¿Y qué porciones o qué partes de los túbulos? El asa de Henle en su porción ascendente y descendente y los túbulos colectores. Entonces, cuando nosotros biopsiamos a un paciente, tenemos que coger glomérulos. Por ende, nosotros tenemos que llegar solamente hasta la corteza renal, porque si entramos profundamente hasta la médula, lo único que encontraríamos sería túbulos. Entonces, a nosotros nos interesa encontrar glomérulos, ¿sí? Y obviamente ahí vamos a encontrar también ciertos segmentos de los túbulos. Siguiente. Como ya habíamos hablado, la nefrona está constituida por dos principales estructuras. El glomérulo renal, ¿no? Que es una estructura especializada en la filtración, ¿no? Como vemos en la grafiquita, está constituida por un ovillo de capilares. Estos capilares tienen una característica fundamental, que tienen un endotelio fenestrado, es decir, que tienen unas pequeñas fenestras, ¿no? A través de los cuales se puede dar este mecanismo de filtración, ¿no? Este penacho de capilares que constituye un ovillo van a estar rodeados por el primer segmento del túbulo renal, constituyendo así la cápsula de Bowman.
Entonces, el conjunto de los capilares más la cápsula de Bowman, vamos a denominarlo el corpúsculo de Malpighi, ¿no? Y el espacio de la cápsula de Bowman es el espacio donde en un primer momento se va a depositar todo lo que es filtrado de la sangre, ¿no? Recuerden que en el glomérulo se da la filtración. Entonces, todo lo que se filtra va a depositarse en el espacio de la cápsula de Bowman para posteriormente a través de los túbulos, ¿no? Eh, esto siga por los túbulos renales, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, va a haber otros mecanismos que van a hacer que lo que en un primer momento se filtró pueda reabsorberse, es decir, regresar a la sangre, o de lo contrario siga su paso por todos los túbulos y finalmente desemboque en los cálices renales, ¿no? Formando lo que es ya la orina. Siguiente. Y la otra estructura que es parte de la nefrona son los túbulos renales, ¿no? Entonces, como aquí vemos en la gráfica, vamos a ver que los túbulos ocupan tanto la corteza como la médula, ¿no? La corteza está constituida principalmente por glomérulos. ¿Y por qué parte de los túbulos renales? Por el túbulo contorneado proximal y distal. Y en la parte medular se encuentran las asas de Henle y los túbulos colectores, ¿no? Básicamente eso. Siguiente. Ahora vamos a hablar del aparato yuxtaglomerular, que es una estructura especializada que tiene una función muy especial que vamos a ver, ¿no? Primero, ¿por qué está constituido el aparato yuxtaglomerular? Está constituido por la arteriola aferente, la arteriola eferente y la rama ascendente gruesa del asa de Henle en su porción distal. Y aquí vamos a ver que se encuentran unas células epiteliales hiperplásicas. Como se ve, ahí hay unas células rechonchitas, grandes, ¿no? Que tienen una luz en el medio, que son las células de la mácula densa, que son las células que van a captar, ¿no? O detectar cambios en la concentración de sodio en la luz tubular. Entonces, cuando nos encontramos en un medio, de repente con sodio bajo, en un medio hipotónico, en el cual de repente estamos ante un paciente con hipotensión, ¿no? Con una baja de presión, estas células de la mácula densa son las que van a censar los cambios del sodio o los cambios en presión arterial. ¿Y qué van a hacer? Van a mandar la señal a unas células especializadas, que son las células yuxtaglomerulares, que son unas células que se encuentran en la pared de la arteriola aferente. O sea, la arteriola que ingresa hacia el glomérulo para luego subdividirse y formar todos los capilares glomerulares, va a tener en su pared unas células musculares especializadas que son las células yuxtaglomerulares o granulosas. Entonces, una vez que la mácula densa sensa está baja, ¿no? De presión arterial, está baja en la concentración de sodio, ¿no? Que la sensa cuando el líquido pasa a través de los túbulos, en este caso el túbulo contorneado distal, va a mandar la señal a la célula yuxtaglomerular para que sintetice la renina. Entonces, en este aparato yuxtaglomerular tiene mucha importancia, ¿no? Porque nos va a permitir la homeostasis, nos va a permitir autorregular la presión arterial, ¿no? Porque al liberarse la renina, como vamos a ver más adelante, se va a activar el SAR, ¿no? El sistema renina, angiotensina, aldosterona, cuya finalidad va a ser eh, aumentar la presión arterial, ¿no? Por algunos mecanismos, tratar de compensar esta baja de presión arterial. Siguiente. En cuanto a la circulación renal, tenemos una arteria renal. Como ya vimos, ingresa la arteriola aferente, ¿no?
al glomérulo, ¿no? Luego, al glomérulo se va a ir en todos los capilares glomerulares. Al finalizar toda la circulación que tiene este penacho de capilares glomerulares, van a desembocar en la arteriola eferente, o sea, la arteriola que sale del glomérulo. Esta arteriola eferente va a acompañar a los túbulos renales, como se ve en la figurita. Va a estar juntos, van a estar próximos a los túbulos renales, formando los capilares peritubulares, que finalmente van a desembocar en los vasos rectos, y estos vasos rectos desembocan en la vena renal, para finalmente salir del riñón y desembocar en la vena cava inferior. Entonces, este es el mecanismo de la circulación renal. Obviamente la arteria renal tiene que bifurcarse, ¿no? Hemos visto que hay millones de nefronas, es decir, millones de glomérulos. Entonces esta arteria renal va a tener que bifurcarse, ¿no? Para cada glomérulo, como se ve en la imagen, ¿no? Siguiente. En cuanto a las funciones del riñón, la más conocida es la función excretora, la de plomito, ¿no? Que se encarga de la eliminación de productos de desecho, no solo de desecho metabólicos, ¿no? Sino también productos de desecho exógenos, ¿no? Por ejemplo, algunos fármacos, drogas, ¿no? Algunas sustancias que no son producto del metabolismo, sino son sustancias externas, ¿no? Que necesita el cuerpo eliminarlas, ¿no? ¿Cuáles son las principales sustancias de desecho que elimina el riñón? Urea, creatinina, ácido úrico, agua, sal, ácidos, bases, antibióticos, drogas y entre otros, ¿no? Otra función importante es la reguladora, ¿no? Mantener la homeostasis corporal, mantener una constancia del medio interno. ¿A través de qué mecanismos? A través del mecanismo de regulación del volumen, regulación de la osmolaridad, eh, mantener un pH arterial, ¿no? adecuado y encontrar o tener una presión arterial óptima, ¿no? Y finalmente la función que es menos recordada es la función endocrina, ¿no? El riñón también es importante porque secreta hormonas, dentro de las cuales tenemos la eritropoyetina, que es una hormona necesaria para la producción de glóbulos rojos. Por más que nuestra médula esté funcionando adecuadamente, para que estos glóbulos rojos sean viables, tengan la función adecuada y se pueda sintetizar hemoglobina, necesitamos de que actúe la eritropoyetina, y esta hormona solo se va a sintetizar en el riñón. Entonces, si tenemos algún grado de falla renal, sobre todo crónica, ¿no? Entonces va a haber cierto grado de fibrosis y por ende no se va a sintetizar esta hormona, produciendo en nuestros pacientes anemia crónica. Luego, ¿qué otra hormona es importante? ¿No? Ya habíamos visto la renina, ¿no? Que se sintetiza en las células yuxtaglomerulares. Y esta renina va a activar al SAR con la finalidad de regular la presión arterial. También tenemos la síntesis del calcitriol o vitamina D3 o calcio activo. En el riñón se produce la segunda hidroxilación del calcio, ¿no? Para convertirlo en vitamina D3 o calcio activo. Entonces, obviamente, si hay algún daño, ¿no? estructural en el riñón, no se va a poder realizar esta segunda hidroxilación, no se va a poder formar un calcio activo. Y esto va a repercutir, ¿no? en el metabolismo del calcio, del fósforo y en la secreción, ¿no? de paratormona, ¿no? En una hipersecreción, ¿no? En un hiperparatiroidismo secundario. Siguiente.
Bueno, en este cuadrito nuevamente las principales funciones del riñón, las principales funciones del riñón, ¿no? Ya sabemos la función de excreción, ¿no? Eliminación de productos de desecho, la función reguladora, ¿no? ¿No? Mantener la homeostasis. Luego tenemos la producción de hormonas, ¿no? Donde están, ya saben, el calcitriol o vitamina D activa, la eritropoyetina, la renina, ¿no? Para controlar o preservar una presión arterial adecuada, ¿no? Y hay una función adicional que es la gluconeogénesis, ¿no? Se ha visto que hay también una función en la cual el riñón puede obtener glucosa a través del aminoácido glutamina, ¿no? Por la gluconeogénesis, ¿no? Bueno, esta función no es muy conocida, pero también es importante mencionarla. Siguiente. Entonces vamos a hablar primero de la función excretora, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? La formación y eliminación de la orina. Entonces, la excreción, ¿no? Va a ser el resultado de la filtración, todo lo que se filtra en el glomérulo, menos la reabsorción. ¿Por qué menos? Porque la reabsorción es el proceso en el cual lo que fue filtrado regresa a la sangre por mecanismos que vamos a ver más adelante que pueden ser pasivos o activos. Entonces, ciertas sustancias, sobre todo el sodio, se reabsorben. O sea, primero se filtran y luego regresan a la sangre. Por eso es menos, porque eso ya no se cuenta. Ya está regresando a la sangre y no va a ser excretado. Y más la secreción, que la secreción es el proceso por el cual lo que pasó de frente, ¿no? En la circulación y no fue filtrado, va a ser secretado o desechado directamente desde la sangre hacia los túbulos renales, principalmente en los capilares peritubulares y en el túbulo colector, como vamos a ver más adelante. Siguiente. Entonces, primero vamos a hablar de la filtración glomerular. Entonces, ya saben que la filtración glomerular se da en el glomérulo y es un proceso que va a permitir el paso de líquidos desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman por la diferencia de presiones que existe entre ambas zonas. Para que se dé esta filtración es importantísimo que la presión intraglomerular esté entre 10 a 14 milímetros de mercurio. Y si vemos cómo es la presión de otros capilares del cuerpo, vamos a ver que esta presión es altísima comparada a la presión de otros capilares. Entonces, esta presión alta o elevada que hay dentro del glomérulo es la que va a permitir que se dé la filtración, ¿no? Por un aumento de presión hidrostática. La cantidad de sangre que va a pasar por el riñón por minuto es alrededor de 1250 centímetros cúbicos. Imagínense la gran cantidad de sangre que va a circular por minuto, ¿no? Pero recordar que para que se dé la filtración, si bien es cierto, es importantísima esta presión elevada, también es importante otras estructuras del glomérulo, como lo son el endotelio capilar fenestrado, la membrana basal glomerular, que es importante porque está constituida por proteínas que son importantísimas. Y estas proteínas tienen carga negativa, ¿no? Y cuando hay una alteración en la codificación de estas proteínas, esta membrana basal glomerular va a perder, ¿no? Su indemnidad y por ende va a filtrar erróneamente moléculas de gran peso molecular e incluso moléculas de su misma carga, moléculas de carga negativa, ¿no? Porque normalmente no se pueden filtrar moléculas de carga negativa, pero cuando
hay una delección, ¿no?, en la codificación de estas proteínas y está alterada, se pierden las proteínas. Y es cuando se dan, por ejemplo, crítico, nefrótico, caracterizados por la pérdida de proteínas en la orina, que normalmente no se deberían perder. Y otra estructura importante que va a formar esta membrana de filtración son los podocitos, que como ven en la gráfica, son esas células de color rosado que se llaman podocitos porque tienen forma de pies. Estos podocitos también van a estar recubiertos por glucoproteínas con carga negativa. Entonces, tanto la membrana basal como los podocitos, la membrana basal es lo celestito con lo rosadito. Vamos a ver que tanto la membrana basal como los podocitos tienen carga negativa. Por ende, normalmente no podemos perder moléculas de peso molecular elevado, ni tampoco moléculas con carga negativa, ¿no? Y los podocitos son importantes porque estos podocitos tienen que tener proteínas de anclaje a la membrana basal glomerular, proteínas de adhesión entre podocito y podocito, ¿no? Y cuando también están alteradas estas proteínas que son como la nefrina, la pecaderina, ¿no? Cuando hay una mutación en estas proteínas que permiten que esta estructura, ¿no?, esté indemne, es ahí cuando se van a presentar las glomerulopatías, ¿no?, el síndrome nefrótico, nefrítico, caracterizado por la pérdida de proteínas. Entonces, para que nuestro riñón funcione adecuadamente, esta membrana de filtración tiene que estar con sus estructuras indemnes, o sea, tiene que tener una estructura adecuada, no tiene que haber ninguna lesión ni daño a nivel de esta barrera. Cuando hay un daño, ya saben que se presentan las patologías que ya les mencioné. Siguiente. Luego, la reabsorción, ¿no? La reabsorción es hacer el movimiento de solutos y agua desde la luz tubular, ¿no? Recuerden lo que en un primer momento ya se filtró y va a regresar nuevamente desde la luz tubular hacia la célula epitelial, al intersticio renal y finalmente al capilar peritubular. Es decir, desde los túbulos renales hacia la sangre nuevamente, ¿no? Y para ello se van a utilizar mecanismos como difusión, ¿no? Sobre todo para el caso de la reabsorción de agua. Y también se va a utilizar en algunos casos el transporte activo, sobre todo para la reabsorción de sodio, puesto que el sodio es el principal ion que va a ser reabsorbido, ¿no? Y allí se utilizan, ¿no?, las bombas, ¿no? La bomba de ATP, ¿no? Para que por medio de la energía pueda reabsorberse el sodio hacia los capilares. Siguiente. Como les decía, el sodio es el principal ion que se reabsorbe, ¿no? Vamos a ver que el 67% del sodio que es filtrado se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué otras sustancias son reabsorbidas, no? Aminoácidos, glucosa, calcio, fosfato, vitamina C, vitamina B12. El bicarbonato también se va a reabsorber de forma pasiva. Hace un gradiente de sodio y por interacción con los hidrogeniones. ¿En dónde va a reabsorberse el bicarbonato? En el túbulo contorneado proximal. Entonces, en esta reabsorción, ya habíamos visto que se puede realizar ya sea por transporte activo o por difusión simple. Y estas sustancias van a pasar, ¿no?, a los capilares, ¿no? Es una reabsorción selectiva. Entonces, por ejemplo, en una situación de hipotensión, ¿no?, cuando hay una baja de presión, ¿qué se va a reabsorber para compensar esta hipotensión? Se va a reabsorber sodio y se va a reabsorber agua. Siguiente.
Y finalmente la secreción tubular, ¿no? Que es el transporte o paso de cualquier sustancia que no fue filtrada desde el capilar peritubular hacia el lumen tubular, es decir, desde la sangre hacia los túbulos renales. También por mecanismos activos o pasivos, ¿no? ¿Qué sustancias van a ser secretadas? Principalmente el potasio, ¿no? Y los hidrogeniones. Y ambos a través de un transporte activo, ¿no? También es importante el amonio que va a ser secretado por difusión pasiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de homeostasis o regulación del medio interno, cobra vital importancia la excreción de hidrogeniones, ¿no? Para mantener un pH normal. Entonces, cuando queremos regular el pH, el riñón tiene que eliminar hidrogeniones, ¿no? La creatina también es otro desecho que se va a eliminar por secreción. Siguiente. Aquí, bueno, en la grafiquita están todos los pasos de la secreción, ¿no? Vamos a ver que esta secreción es importante entonces para controlar los niveles de potasio, amonio, creatinina, fármacos y toxinas. Sí, los fármacos y algunas drogas también se eliminan por la secreción tubular. O sea, como son moléculas de gran tamaño, de gran peso, no pueden ser filtradas. Por ende, la forma de eliminarse va a ser directamente por secreción. Siguiente. Entonces, en cuanto a la función reguladora del riñón, va a haber dos principales mecanismos, ¿no? Uno de ellos es la regulación a través de la hormona antidiurética. Entonces, ante cualquier situación, ¿no? Que lleve al organismo a estar en una situación de hipoperfusión, de hipovolemia, ¿no? Pérdida de volumen, ¿no? Sea cual fuera la causa, esta baja de volumen va a ser sensada por los varoreceptores hipotalámicos. Varoreceptores es depresión, receptores de presión del hipotálamo. Entonces, estos receptores hipotalámicos van a ordenar a la hipófisis la secreción de hormona antidiurética. Al secretarse la hormona antidiurética por la hipófisis, esta va a tener acción a nivel de los túbulos colectores renales. ¿Qué acción va a tener? Va a aumentar la permeabilidad al agua. Por ende, se va a reabsorber agua, ¿no? Entonces, una vez que se reabsorbe agua, ¿no? La orina, ¿no? Que va a formarse, va a ser una orina más concentrada y en menor volumen. Entonces, una vez que ya se autorreguló, ¿no? El volumen por medio de la síntesis de hormona antidiurética, una vez que ya se autorregula y ya digamos que la presión o el volumen están dentro del rango normal, va a frenarse, ¿no? Se va a frenar la síntesis de hormona antidiurética, ¿no? Porque se van a inhibir los receptores hipotalámicos una vez que se alcance el equilibrio. Entonces, recordar a qué nivel, ¿no? Tiene la acción la hormona antidiurética, a qué nivel del riñón. Entonces, ¿a qué nivel? A nivel de los túbulos colectores, que es donde se va a reabsorber agua. Muy bien, siguiente. Otra hormona importante que tiene que ver en el equilibrio o homeostasis, ¿no? del cuerpo es la renina, que ya habíamos visto. La renina se sintetiza en las células yuxtaglomerulares cuando la mácula densa sensa una baja de sodio, una baja de presión arterial, le manda la señal a las células yuxtaglomerulares
y estas sintetizan renina. Al sintetizarse renina, esta renina va a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona de controlar la presión arterial. Entonces, ¿cómo va a actuar este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Entonces, una vez que se sintetiza renina por las células yuxtaglomerulares, esta renina va a activar va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se va a transformar en angiotensina 2 por medio de la enzima convertidora de angiotensina. Y esta angiotensina 2 es la que tiene el mayor efecto vasoconstrictor a todo nivel. Asimismo, va a activar o va a dar la orden a la corteza suprarrenal de que sintetice aldosterona y esta a su vez va a mandar la señal al riñón de que se reabsorba más sodio, de que se reabsorba más cloro y que se excrete potasio y se excrete hidrogeniones. Entonces, al reabsorberse más sodio, va a aumentar, ¿no?, la presión arterial. Asimismo, también se va a activar a nivel cerebral el mecanismo de la sed. Entonces, la persona va a tener más sed y va a ingerir más líquidos para tratar de compensar la hipotensión arterial, ¿no? Entonces, al activarse el SAR, vemos que no solo se reabsorbe sal, sino también se trata de ingerir por medio del mecanismo de activación de la sed, ingerir más agua, ¿no? Todo con la finalidad de mantener una presión arterial dentro de parámetros normales. Siguiente. Y finalmente la función endocrina del riñón, ¿no? La eritropoyetina, importantísima porque va a estimular la producción de eritrocitos. El calcitriol, ¿no?, o vitamina D activa, que va a regular el calcio y el fósforo, asimismo también la paratormona. Y finalmente la renina, de la que ya hemos hablado, que va a regular la presión arterial. Siguiente. Entonces, hablando un poquito de eritropoyetina, vamos a ver que esta hormona es importante para la maduración del glóbulo rojo y se puede sintetizar hemoglobina, ¿no? En el adulto solo se va a sintetizar eritropoyetina en los riñones por los fibroblastos intersticiales especializados que se encuentran en la corteza interna y en la médula externa, ¿no? Cerca de las células del epitelio tubular y capilares peritubulares, ¿ya? Esta eritropoyetina, ¿no?, es una glicoproteína que tiene la capacidad de fijarse al receptor de EPO de las células progenitoras eritroides, ¿no?, y impidiendo que activen su apoptosis. Así va a estimular la posterior maduración de los eritrocitos, ¿no? Y finalmente estos ya van a ser funcionales y se va a sintetizar la eritropoyetina. Recordar que cuando hay una anemia, ¿no?, por el déficit de esta hormona, se va a provocar la famosa anemia de los trastornos crónicos, en la cual las constantes corpusculares van a estar dentro de los valores normales. Es decir, va a ser una anemia normocítica normocrónica. ¿Ya? Es una anemia de los trastornos crónicos. Y el ejemplo más clásico es en la insuficiencia renal crónica, ¿no?, por déficit de eritropoyetina. Siguiente. Luego tenemos al calcitriol, ¿no? Recordando, el calcidiol unido a la proteína transportadora va a llegar hacia las células del túbulo contorneo proximal, se va a hidroxilar, ¿no?,
va a actuar la enzima CYP27B1, ¿no? Y finalmente se va a hidroxilar y se va a convertir en 1,25 dihidroxivitamina D o calcitriol o calcio activo. El riñón va a participar en la síntesis de esta vitamina D activa, que es importante porque tiene varias acciones. Dentro de ellas está estimular la absorción intestinal y reabsorción renal de calcio y fósforo. Va a inhibir la secreción de paratormona y va a favorecer la maduración de los osteoclastos. Entonces, en los pacientes con falla renal, al no sintetizarse adecuadamente el calcitriol, va a ocurrir un trastorno conocido como la osteodistrofia renal, que se caracteriza por un hiperparatiroidismo secundario, hipocalcemia e hiperfosfatemia, ¿no? Entonces, a ellos también hay que administrarles exógenamente calcitriol. Siguiente. Bueno, ahora un test de cierre. A ver, primera pregunta. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona, doctora. Muy bien. ¿Qué estructura reabsorbe la mayor parte de sodio, agua y glucosa filtrada? El túbulo contorneado proximal. Muy bien. ¿Qué hormona aumenta la reabsorción de agua en el túbulo colector? La antidiurética. Ajá, muy bien. ¿Cuál es el principal estímulo para la liberación de la renina? La hipoxia. No, hipoxia Ah, no. renina. Yo escuché eritropoyetina. Para la renina sería la hipotensión. Hipotensión. Perfecto. ¿Qué mecanismos intervienen en la excreción? El Tres. transporte pasivo, transporte activo. No, no, no. Hay tres pasos. Primero que se hace filtración, después. Ujú. En la grafiquita está. Filtración, ajá, absorción Y secreción. y secreción. Ujú. Ajá. ¿Y cuáles son las funciones endocrinas del riñón? Una es la formación de eritropoyetina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y Mm, la absorción de calcio por medio de la 1,25 dihidroxicolecalciferol. ya. Ajá. Muy bien. Muy bien. Tú nomás estás respondiendo. Ya, chicos. Estudien. Entonces nos vemos en la próxima clase. Doctora, ¿hoy no íbamos a hacer las dos clases?